Buenas tardes. Gracias a toda la gente que os habéis acercado esta tarde aquí que estáis interesados por el medio natural, por su fauna, por su conservación y sobre todo también a los organizadores, ¿no? A Fátima y a Belén por... ¿Belén? Sí, ¿no? Es que te veía. A Fátima y a Belén por invitarme y por organizar este tipo de eventos que sin duda considero que sirven un poco para debatir fundamentalmente, ¿no? Y para dar mensajes de conservación, ¿no? Y para divulgar, ¿no? A priori, la presentación que voy a exponer, que voy a defender, se llama El lobo vivo como motor de desarrollo en la Sierra de la Culebra, en Zamora, que es donde yo trabajo. Y voy a hablar un poco de las luces y de las sombras de esta actividad, que es una actividad creciente, ¿no? Quizá alguno de vosotros ya me consta de que ha preguntado aquello de ¿y por qué el lobo vivo, no? Bueno, pues muy sencillo, no hay que ponerlo, porque el lobo también es un elemento que genera desarrollo, riqueza basado en su caza. Yo realmente defiendo al lobo vivo y no me gusta la caza de un depredador como el lobo por muchos motivos que os comentaré, ¿no? Entonces, hablo del lobo vivo para que nadie tenga ninguna duda y para diferenciarlo de la explotación cinegética, ¿no? Bueno, a modo de esquema, os comento un poco. Vamos a ver un poco del esquema que voy a seguir. Es qué es el turismo lobero, o qué es el ecoturismo, qué es el turismo lobero, cómo está distribuido, dónde se desarrolla, qué vida tiene el turismo lobero. Hablaremos también un poco de la Sierra de la Culebra, donde trabajo, por qué la Sierra de la Culebra tiene una serie de elementos diferenciadores para desarrollar esta actividad que no tienen otras zonas, otras comarcas. La Culebra lo tiene todo para hacer esta actividad. Hablaremos también un poco de los beneficios que genera esta actividad y, si somos realistas, objetivos, hay que hablar siempre de las desventajas, ¿no? De hecho, os dais cuenta de que el título de la presentación es Luces y sombras, ¿no? El turismo de naturaleza es una actividad en auge, está creciendo a gran velocidad, a una velocidad mucho más rápida que el turismo convencional, ¿verdad? Y tiene una serie de ventajas, pero tiene muchas implicaciones negativas en materia de conservación, ¿no? Los lobos son animales muy sensibles y cualquier actividad turística mal planteada, con muy poca ética, productivista, pues puede generar un montón de problemas, como ahora os comentaré, ¿no? De ahí que hablaremos de los beneficios, pero sin olvidar nunca las desventajas, ¿no? La problemática local. Hablaremos también un poco de cómo se deben plantear estas actividades y pondré un poco el ejemplo de Yobu, de cómo hago las cosas en la Culebra. Y luego, a modo de resumen, hablaré un poco también de una serie de propuestas y de recomendaciones, ¿no? Conclusiones, ¿no? Qué vale, qué no vale, qué no se debe hacer, qué está bien, ¿vale? Bueno, todos conocéis a los lobos, el que más y el que menos conoce bien a una especie como el lobo. Es una especie muy atractiva, es una especie que a nadie le queda indiferente, o le odian o le aman. Es un símbolo de supervivencia. Mucha gente que defiende a los lobos o que apuesta por la conservación de los lobos, pues sobre todo uno de los motivos es la capacidad de supervivencia, ¿no? Es un animal que ha aguantado mucho la persecución humana y ha conseguido sobrevivir a pesar de las zancadillas que ha generado los humanos, ¿no? Entonces eso es un mérito muy grande, ¿no? Que hace más grande a la figura de la especie, ¿no? Además, bueno, el lobo... Aquí vamos a hablar de datos económicos, de lo que genera el lobo vivo en la Sierra de la Culebra, pero desgraciadamente tenemos que recurrir a estos argumentos, porque los gestores y los políticos muchas veces, si les hablas de argumentos estéticos, simbólicos, culturales, ecológicos, científicos, biológicos, le da igual, ¿no? El lobo, aparte de tener una importancia económica basada en el turismo, como ahora veremos, es un símbolo de fauna salvaje. Es un animal muy completo, muy bello. Desde un punto de vista ecológico es una especie clave, hace funcionar los ecosistemas. Desde su punto de vista científico es un animal que se han publicado más de 4.000 artículos científicos, es un animal estudiado, genera ciencia.
Además, es un animal que ha generado una cultura impresionante. Las sociedades pastoriles que han tenido lobos y que no han tenido lobos no tienen nada que ver. La cultura que ha generado el lobo es impresionante, impresionante completamente. Os comentaré algún detalle de lo que tenemos allí. Luego también, hablamos mucho de plagas, ¿no? De conejos, de topillos. Bueno, pues ahí tenemos una herramienta más, ¿no? No solo los aguiluchos y los ratoneros y las culebras comen topillos, ¿no? También tenemos lobos que comen muchos topillos y que comen conejos, ¿no? Que son plagas para la agricultura. Y luego otro elemento importante es el valor recreativo, ¿no? El observar lobos en la naturaleza, pues a mucha gente le apasiona, ¿no? O le gusta, ¿no? Por lo tanto, todos estos elementos hacen del lobo un animal que tiene un enorme potencial para el turismo de naturaleza. Bueno, el turismo de naturaleza asociado al lobo puede ser un aliado para la especie, porque puede generar beneficios en el medio rural. También el turismo puede, porque no siempre es así, ¿no? El turismo puede ser una herramienta de conservación, si las actividades están complementadas con divulgación, con conocimiento, con sensibilización, con puesta en valor del lobo vivo, con puesta en valor del patrimonio cultural, ¿no? Tiene ventajas, pero como os he dicho, también hay una serie de limitaciones, de impactos, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta siempre. Para hablar un poco a modo introductorio de qué es eso del turismo lobero, el turismo lobero tiene diferentes facetas. No solo es observar lobos o escuchar a los lobos en la naturaleza, hay otra serie de elementos también, como el patrimonio etnográfico asociado a la especie, que también es una herramienta importante, ¿no? Es decir, no hace falta ver lobos, hay una serie de elementos que también se pueden utilizar en las actividades. A modo introductorio os diré que las primeras iniciativas que surgen asociadas al turismo lobero, actividades que se organizaban para intentar verles o escucharles, se organizaban en Canadá, en Algonquin, en un parque nacional, donde los campings de esa zona en la década de los 60 hacían salidas nocturnas para intentar escuchar a los lobos sus aullidos, ¿no? Pensar que son zonas muy forestales de coníferas y que ver un lobo es muy difícil, por lo tanto tenían que recurrir a escucharle, ¿no? Ahora mismo en el mundo hay diferentes lugares donde se realizan este tipo de actividades. Desde luego Yellowstone, ya sabéis que es aunque el oso pardo, el famoso oso yogi, es el animal más emblemático y que es el motivo de visitas de la mayor parte de los turistas, el lobo está en segundo lugar y ha generado un revulsivo económico muy importante desde que se introdujeron los lobos en 1995, ¿vale? Han generado empleo, riqueza, puestos de trabajo, etcétera, ¿no? De hecho, por ejemplo, en 2011 las empresas de turismo generaron 5 millones basado en el lobo, y en 2011 cada persona que visitaba Yellowstone para ver lobos dejaba $160 por persona y día, ¿no? En Wyoming, en Idaho, en Montana, bueno, lo que es el Parque Nacional de Yellowstone, el turismo de lobo generaba en 2006 $35,5 millones de dólares. Y los negocios asociados al lobo han aumentado también desde la introducción de la especie en este parque nacional. Ahora mismo en el mundo hay diferentes lugares donde se realicen este tipo de actividades. Estados Unidos, Yellowstone, Banff, Denali, Jasper, Canadá, Eslovaquia, Rumanía, India, Italia, Francia y Polonia. Vale, son un poco los lugares donde yo conozco por diferentes fuentes que existe alguna iniciativa asociada a este tema. En la península ibérica donde estamos, bueno, pues ahí tenéis un poco los lugares donde se realizan actividades turísticas asociadas al lobo. No todas las que están ahí, la mayoría de las que están ahí son actividades para conocer el patrimonio cultural lobero, para visitar trampas históricas donde se cazaban lobos, para conocer a los ganaderos que viven en la sierra de la Estrela, que tienen mastines y que defienden sus rebaños de los últimos lobos y hacen un queso fabuloso. Es decir, en Portugal hay un montón de iniciativas para conocer no solo los lobos, sino además el paisaje de los lobos, la cultura de los lobos, el paisanaje que vive con los lobos, etcétera, etcétera. No hay iniciativas de observación de la especie. Son actividades para conocer el hábitat, el paisaje, las gentes, etcétera, ¿no? Recorridos a caballo en hábitat del lobo, etcétera, ¿no? En España tenemos algunos lugares donde no hay un turismo ordenado, pero bueno, son lugares que se visitan, que reciben turismo de familias, de personas, como bueno, las loberas, por ejemplo, la lobera de Valdeón,
Posada Valdeón es una lobera clásica muy conocida que recibe mucho turismo, mucha gente la visita. En el norte de Burgos tenemos también otra serie de loberas también que son visitadas, Perés, la lobera de Santiago, ¿no? Son visitadas continuamente por gente, ¿no? En Zamora tenemos el Cortello de Lubián y el Cortello de Barjacoba, unas trampas que son exclusivas a nivel internacional del noroeste ibérico y de la región transhimalaica de la India, es decir, son exclusivas completamente, y servían para capturar a los lobos vivos que entraban y no podían salir en un corral, ¿no? En el que se ponía un cebo vivo o una cabra, ¿no? Si os dais cuenta, hay una huella más grande que está en la Culebra. Hay otra huella también en Picos, en la zona de Riaño, donde hay también una iniciativa reciente asociada a la observación de la especie, basada fundamentalmente en las zonas de reproducción. Y en la Culebra, si os dais cuenta, en el noroeste de Zamora, en ese esquinazo limitando con Portugal y con Galicia, bueno, pues digamos que sería el lugar de referencia para esta actividad por varios motivos, porque el lobo siempre ha estado presente y porque hay un turismo consolidado desde hace 20 años, ¿vale? Es decir, probablemente en la Culebra todos los días del año y, por supuesto, todas las semanas del año hay gente que viene de uno u otro sitio a intentar ver lobos salvajes, ¿vale? Bueno, seguro que muchos andáis bien de geografía, pero bueno, aún así os explico dónde estamos. La Culebra es una sierra vieja, muy erosionada, pertenece al macizo espérico, son las montañas más viejas de la península ibérica, son montañas muy achatadas y bueno, están en el noroeste de Zamora. El relieve de la Culebra coincide, o el mapa de la Culebra coincide con un espacio, bueno, con la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra, lo que es la Sierra de la Culebra, las montañas coinciden con una reserva de caza que está, bueno, en el noroeste de Zamora. Para los que no conozcáis Zamora, bueno, Zamora es una provincia muy heterogénea. Tenéis desde el cuadrante suroeste zonas esteparias donde abundan las abutardas y los alcaravanes, y tenemos arriba en el noroeste pues montañas con más de 2.000 metros donde hay turberas, hay perdices pardillas y de vez en cuando recibimos la visita de algún oso pardo cantábrico, ¿no? Es decir, una heterogeneidad tremenda. Y la Culebra, en azul, ¿verdad? Bueno, pues supone un poco, pues igual que todo el noroeste de Zamora, supone una zona de referencia para los lobos, donde siempre estuvieron presentes y donde tiene una buena densidad, ¿no? De hecho, la provincia de Zamora tiene unas 30-35 manadas y el cuadrante noroccidental tendría pues más de la mitad. La Culebra tiene unas 8 o 9 manadas de lobos durante todo el año. El número de individuos va a variar dependiendo de la época del año. No multipliquemos nunca por el número mayor, hay que multiplicar por el menor o por un rango, ¿vale? Las manadas ahora tienen 10 individuos, 8 individuos, 9 individuos, porque hay crías, pero en el mes de abril, en el mes de marzo, las manadas se reducen muchísimo por la caza, por la mortalidad, y se quedan en 3, 4, ¿no? Entonces no está bien multiplicar por 10 o por 9, ¿no? Como muchas veces se hace, ¿no? Bueno, os voy a poner algunas imágenes de la Culebra. Como os decía antes, son sierras muy bajas, muy erosionadas, muy envejecidas. Aflora la cuarcita arriba, como material más duro que no se ha erosionado, y hay valles muy, muy abiertos. El nombre de Culebra, bueno, probablemente puede ser por el relieve sinuoso de sus montañas, que parecen el rastro de una culebra en la arena. No sé qué dirá Luisa por ahí. También hay una leyenda de una culebra petrificada. Y luego también, bueno, probablemente la abundancia histórica de culebras también, bueno, hay esas 3 hipótesis, ¿no? Como os digo, son zonas, la altura máxima de la Culebra son 1.243 metros, Peñamira, y bueno, pues son zonas, como os digo, donde las partes altas están cubiertas afloran las cuarcitas. Pasa, por favor. Es una zona históricamente muy pastoreada. La Culebra originalmente tenía robles en la cara norte y tendría encinas en la cara sur, o el equivalente, pero históricamente ha sufrido un proceso de deforestación tremendo, enorme, ¿no? Solamente con ver esta foto ya veis lo que ha pasado, ¿no? El roble desapareció para leña y para construcción. Las etapas de sustitución del robledal, como sabéis, son los matorrales, y los matorrales, si los quemo, los vuelvo a quemar, los quemo otras 200.000 veces, y lo roturo y meto ovejas y meto cabras y hago apicultura y hago agricultura, al final lo que tengo después de siglos de explotación del monte son brezales enquistados, matorrales enquistados, sobre todo de Erica australis, ¿no? Entonces lo que veis ahí es eso, es el relieve formado, o sea, el paisaje vegetal formado por la ganadería y por el fuego, ¿no? El fuego para producir pasto para el ganado, y los rebrotes nuevos serán aprovechados por el ganado, y luego también
bueno, quemar también para cultivar a veces, ¿no? Esto es uno de los paisajes que a mí más me gusta de la Culebra, limitando con Portugal. Os dais cuenta, una cantidad de valles y valles y valles tremendos con muy poca población humana. Representa un poco lo que es la Culebra, ¿no? Extensiones tremendas de zonas inhóspitas, ¿no? No hay que irse a Escandinavia ni a Alaska para encontrar zonas así, ¿no? Aquí tenéis un paisaje también estival de la Culebra con las escobas floridas. En la Culebra se dice lo de escoba brotada, loba preñada, escoba florida, loba parida. Se dice con la escoba y se dice también con las carqueisas. Ese es el río Cabrón. Dale para atrás, perdona. Ese es el río Cabrón, es uno de los mejores ríos de la provincia, que todavía tiene desmán ibérico, ¿vale? Es una cabecera y bueno, no tiene contaminación y es uno de los mejores ríos de la provincia. Bueno, aquí tenéis el territorio de una manada muy estable. Probablemente es el sitio que yo visito más para ver lobos y para hacer actividades con gente. Es un grupo muy estable y en este valle, bueno, está ocupado con intensidad por un grupo de lobos durante todo el año, ¿no? Aquí los lobos son cazadores de ciervo, de corzo, de jabalí. No generan ningún tipo de problemática con la ganadería porque la ganadería está muy protegida, con mastines, con pastores profesionales, guardada por la noche en corrales o en cancillas. Y bueno, pues si os dais cuenta, la Culebra tiene un eje principal, que es el del fondo, con varias sierras paralelas, de ahí lo de Culebra probablemente. Y bueno, ese relieve sinuoso, esos valles tan abiertos, tan abiertos, tan abiertos, y esa gran cantidad de cortafuegos y pistas forestales favorecen, por un lado, un desnivel y por otro lado, pues favorecen los matorrales bajos la observación de la especie, ¿no? Aquí tienes otra imagen en la zona de Tábara, también de la Culebra, ¿no? Con el eje principal y con, bueno, los pinos se plantaron en la década de los 40. Había tanta deforestación que, bueno, el Instituto Forestal Nacional declaró a la zona de urgente repoblación porque no había árboles en general, o sea, había matorrales y había pues muchísimos problemas de erosión o amenazaba la erosión. Entonces los pinares se plantaron con 3 especies, silvestre, pinastir y nigra, en la década de los 40, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues dan refugio, aparte del valor micológico que tiene, que es enorme, dan refugio a la fauna. Cuando se plantaron los pinares, supusieron 2 ventajas para los lobos. La primera, que generó éxodo rural, porque muchas zonas que se pastoreaban, al meter los pinares no podías pastorearlas, porque si te metías encima te denunciaban, ¿no? Imaginar 200 ovejas en un pinar con pinos de medio metro, te los comían, ¿no? Y luego además los ojeos comunales que se hacían históricamente para batir a los lobos, en los que participaban pues un montón de pueblos y un montón de personas, se prohibieron también en los ojeos. Se prohibieron en los pinares, perdón, porque claro, meter 200 personas por un pinar, pues machacabas el pinar. Entonces los pinares, aunque tienen desde un punto de vista ecológico pues muchas críticas, en este caso sirvieron bastante para mantener tranquilidad para los lobos, ¿no? Ahí tenéis una mañana fabulosa. Ahora en julio hay muchas de estas, con la luz al amanecer iluminando todos los brezales. Esto es lo que se busca para ver a los bichos. Extensiones enormes con mucho matorral y con paciencia, telescopio, prismáticos y horas, pues se acaba viendo a los bichos, ¿no? Sobre todo porque un lobo desplazándose por el matorral o un ciervo le brilla el pelo y eso favorece el que le podamos ver, ¿no? En el color dominante en la naturaleza, que es el verde, un animal moviéndose pues se le detecta con prismáticos y con el telescopio pues lo afinas, ¿no? Bueno, la Culebra es una zona de transición biogeográfica, está entre la España atlántica y la España mediterránea, dentro de la Mediterránea pero cerca de la Atlántica, y tiene diferentes especies de plantas y animales de los 2 ambientes, ¿no? Estos son álamos temblones, por ejemplo, ¿no? Hay alcornoques también que son muy mediterráneos, abedules que son muy atlánticos, madroños que son mediterráneos, encinas que son mediterráneas. Es decir, es una zona de transición. Bueno, la Culebra se declaró como Reserva Nacional de Caza en el año 73. Cuando se declaran las reservas de caza en el año 73, Saja, Somiedo, Cazorla, Andújar, se declaran un montón de sitios a nivel estatal. No se declaran con un interés cinegético, Reserva Nacional de Caza. Se declaran sobre todo para conservar las especies que allí vivían, ¿no? En la Culebra en el año 73 había corzos, pocos, porque el monte estaba totalmente explotado, no había refugio para estos bichos. Bueno, ahí comenzaba el éxodo ya el monte se comenzaba a recuperar. Jabalís había pocos también, y durante varias décadas, incluso siglos, hubo solamente corzos y lobos. En el año 74, una de las medidas que se tomaron fue reintroducir el ciervo, ¿vale? Que ahora supone una de las presas principales de los lobos. El ciervo se reintrodujo, creo que trajeron 168 individuos de 2 fincas del sur de España, y bueno, al lobo le ha venido muy bien porque es una de sus presas principales, ¿no?
Los lobos en esa zona comen ciervo, corzo y jabalí, fundamentalmente, no generan, eso amortigua mucho la depredación sobre el ganado. De hecho, una de las recomendaciones que se hacen para que haya menos daños al ganado es que haya presas silvestres. Y bueno, los cazadores que cazan ciervos en la Sierra de la Culebra capturan los mejores ciervos de toda España en abierto. Ciervos salvajes. No hablo de una finca donde le des de comer todos los días, no. Ciervos salvajes que ven al lobo todos los días, que tienen un comportamiento increíble. De hecho, muchas veces para ver a los lobos son los ciervos los que te los indican, porque se quedan tiesos mirando a un sitio concreto. Y bueno, el comportamiento de un ciervo de la Culebra no tiene nada que ver con un ciervo de no sé si de Soria, pero bueno, probablemente. Porque bueno, el miedo es increíble lo que hace, ¿no? La población de ciervos está, no es muy grande, o sea, hay 1.800 ciervos en 70.000 hectáreas. La población es estable, no es muy densa, es una población media-baja, pero que ha permitido la colonización también de Orense, de León, de Portugal, ¿vale? Los ciervos de la Culebra, digamos que han colonizado todas las zonas periféricas, ¿no? La culebra tiene además desmán ibérico, ese insectívoro tan amenazado ahora por el bisón americano, que se está escapando de todos los sitios, ¿no? Y que es un problema muy grande. Tiene a nivel europeo, está dentro de la red Natura 2000, esa red que conocéis, ¿verdad? Que es una red que incluye todo el listado de espacios y lugares con interés avifaunístico europeo. La culebra, que tiene de singular los ciervos salvajes en abierto, el desmán ibérico, las comunidades de brezales secos, esas comunidades de brezales extensos de Erica australis también son importantes. Y luego, bueno, me he atrevido a incluir a la marta, que es un mustélido que en la culebra alcanza una de sus zonas sur de distribución, europeo, ¿vale? Hay martas en la culebra. La semana pasada fue muy curioso porque estábamos viendo dos ciervos que miraban a un sitio concreto y pasé una marta delante de ellos. Y luego el buitre negro, bueno, pues es un animal que cada día aparece con más frecuencia, aunque en los grupos de buitres suelen ser 9 leonados, 1 negro más o menos, pero bueno, no se reproducen, pero bueno, hay bichos continuamente, sobre todo por las carroñas de los lobos, ¿no? Me atrevo a decir además que es una de las pocas zonas donde interaccionan lobos y buitres negros. Si veis el mapa de distribución del buitre negro en España, no coincide con el del lobo, no se solapan, ¿no? Excepto en la culebra, que llegan algunos bichos y que aprovechan las carroñas de los lobos, ¿no? Bueno, desde un punto de vista humano os diré que es una zona envejecida. De Zamora, pues como Soria, es un desierto demográfico, la gente se está concentrando en las ciudades, la gente es mayor. Yo tengo una casa alquilada en un pueblo que es el segundo pueblo de la provincia más envejecido y voy a tomar café al pueblo de la provincia más envejecido, ¿no? Os podéis imaginar, bueno, pues como muchos pueblos de Soria, ¿no? que están pues a punto de desaparecer o que les falta una década, ¿no? Esto es Río Manzanas, limitando con Portugal, ¿vale? Una zona también pues muy lobera, ¿no? Queda ganadería, poca, cada día menos. La ganadería que ha existido sobre todo ha sido la oveja castellana negra. Lo que pasa es que la lana de la oveja castellana negra no se podía teñir y empezaron a meter ovejas blancas para poder teñir la lana. Pero bueno, esta es una imagen de Maide, una señora que todavía pastorea con las ovejas. El trato con la gente es fantástico, es muy bueno. Yo llevo hablando con pastores, bueno, toda la vida. En los últimos 5 años he hablado con más de 300 abuelos, y excepto uno, que el resto estupendamente, ¿no? O sea, quiero decir que aunque les hables de lobos, saben perfectamente que el lobo es un elemento que está en el campo, que si te despistas te puede robar una oveja. Igual que el granizo, igual que las heladas, ¿no? Curiosamente, hace poco, pasa por favor, estuve hablando con Celestino, con este señor, que le veo con cierta frecuencia, y para que os hagáis una idea el problema que supone el lobo, ¿no? Y el cabreo que genera a los ganaderos, que en este caso no es así. Estaba esquilando sus ovejas, me acerqué con un grupo de una actividad, estaba con ellos, me la encontré, fui a visitarle. Estuvimos viendo sus perros, mastines, sus ovejas, y después de un cuarto de hora hablando, cuando ya nos íbamos, me dice que el lobo le ha matado una oveja que se quedó entretenida con el cordero hace 15 días, ¿no? Es decir, me lo contó como algo, casi no se acuerda del tema, ¿me entendéis? Es decir, hay mucha tolerancia y son conscientes de que si se despistan te puede robar una oveja, ¿no? Pero todos van armados con mastines, son muy profesionales, conocen muy bien la ecología de los bichos y las protegen o en cancillas o en corrales. Es decir, aquí normalmente en la culebra, cuando los lobos consiguen matar una oveja, matan una, ¿vale? Porque la segunda no se la pueden matar porque los mastines se han enterado, ¿no? ¿Entendéis? ¿Vale? Es decir, la gente
o la percepción que tiene la gente de los lobos, bueno, pues no es mala, no es mala. Es decir, es un elemento más del medio natural, es un enemigo, pero le toleran. Y de hecho, cuando hablas con ellos de lobos, están todos encantados. Es decir, la gente no te da la espalda porque defiendas al lobo, ¿no? Todo lo contrario. Eso es un elemento que también favorece el desarrollo de actividades en esta zona, ¿no? Si tienes que estar peleándote con los paisanos todos los días, pues no estás cómodo, pero si puedes visitarles y, de hecho, yo tengo algunas actividades que visito ganaderos, ¿no? Entonces ves un poco las posibilidades que existen en la zona y sobre todo que la coexistencia es posible, ¿no? Otro elemento también de la coexistencia entre el lobo y la ganadería en la Culebra, otro elemento favorecedor para desarrollar turismo, hacer turismo lobero en una zona donde hay conflictividad, pues probablemente desembocaría en que los lobos rápidamente serían delatados y que fueran perseguidos. En este caso no. Todo el mundo sabe en qué valles crían los lobos y bueno, pues esto se debe en parte pues a la tolerancia, se debe a que como nunca han desaparecido los lobos en este territorio, las ovejas se siguen protegiendo en cancillas, en corrales, durante el día o durante la noche, y llevan siempre perros mastines. En la zona les llaman perros de lobo, ¿vale? Y llevan sus carrancas, esos collares de pinchos en el cuello, ¿no? Aunque los mastines, como veis, tienen una papada prominente en el cuello, una doble papada, para evitar las dentelladas del lobo, para que el lobo no le llegue la tráquea o la yugular, pero además van armados con unos collares de pinchos, ¿no? Bueno, esto es una cierva en pelaje de verano, así están ahora las ciervas. Bueno, pues es otro elemento, como os he contado, muy importante porque amortigua mucho los daños. Hay ciervos, hay jabalíes, hay corzos, hay mucha caza mayor. Hay mañanas que puedes ver 120 ciervos en una espera, y eso, bueno, pues es una ventaja porque los lobos no necesitan cazar ovejas ni enfrentarse con un grupo de 12 mastines, ¿no? Bueno, los lobos están por todos los sitios, incluso a veces pues te encuentras excrementos compatibles. Lo de compatible hay que decirlo siempre, ¿no? Porque diferenciar una caca de un lobo de un perro es imposible, a no ser de que veas al animal a hacer caca o hagas genética. Pero bueno, esta caca es curiosa, ¿no? Está en una carretera, ¿no? Y bueno, este es el protagonista un poco que nos ha traído aquí, que os ha traído aquí a todos vosotros. No es un lobo joven, un lobo de primer invierno, como veis tiene un pelaje muy grisáceo, muy uniforme, tiene el abdomen estrecho, es pequeño, y bueno, pues está desplazándose en la nieve en invierno. Aparte de lobos, aparte de pastores, aparte de... tenemos un patrimonio cultural enorme, que es otra ventaja también para desarrollar turismo en esta zona, porque hay actividades que se desarrollan en ese entorno, ¿no? Ahí tenéis, bueno, no sé si veis una especie de depresión, una zona más aplastada, ¿lo veis? ¿Vale? Está totalmente colmatada. Es un pozo colmatado, utilizado hasta la década de los 50. Os animo a los que os mováis por zonas de Soria, que preguntéis a los abuelos, porque esta información, si no se recoge ahora, se pierde para siempre, ¿no? Yo en los últimos 5 años he estado entrevistando a abuelos y he recogido un montón de información, 10 o 12 trampas como estas, que ahora os comentaré cómo son, que son interesantes para el turismo también, y que si se muere el paisano, desaparece para siempre de la información, ¿no? Pasa, por favor. Ahí tenéis otro paisano, Martín Andrés Ferreras, octogenario, amigo. Le he entrevistado durante unas cuantas horas, más de 8, y bueno, veis que está junto a una depresión, ¿lo veis? ¿Veis que tiene una especie de depresión ahí? No llega a ser como una bañera, ¿lo veis? A sus pies, a la izquierda, ¿lo veis? Pasa. Lo vais a entender, ¿vale? Esta es una de las trampas, la primera, que realmente, de acuerdo a los testimonios de paisanos de la zona, pues era así. Se utilizó hasta la década de los 50 y eran 2 puertas basculantes, una y otra, con una mesa y con un chivo dentro. ¿Lo veis? Los chivos son animales más ruidosos, un cordero se duerme, un chivo llama a su madre o a su hermano, y bueno, pues es parte del patrimonio que utilizo y que se debe utilizar y poner en valor para complementar las actividades turísticas, ¿no? Porque al final, si arreglas una trampa de este tipo, pues probablemente va a haber mucha gente que al menos va a tomar un café en el bar, ¿no? Es otra forma también de mejorar la percepción del lobo, ¿no? El cuidar, el poner en valor y el restaurar el patrimonio cultural, material asociado a la especie, que es enorme, ¿no? Pasa. Aquí tenéis otra trampa, también similar a la anterior, descrita, o sea, esto que os pongo aquí no me lo he inventado yo, o sea, está descrito por abuelos que me han dicho tal cual como eran, ¿no? Medidas, formas, piezas, etcétera, ¿no? Ahí le ponían un trozo de carne, ¿lo veis? Que esas puertas basculaban,
le ponían unas piedras grandes para que la puerta no se descompensara y el lobo se acercaba y caía dentro, ¿no? Es decir, el patrimonio lobero es otra herramienta también. No hace falta obsesionarnos con ver lobos, ¿no? Sino porque a veces son difíciles, ¿no? Pero tenemos un patrimonio grande que tenemos que aprovechar, recoger, restaurar, salvaguardar y poner en valor. Bueno, todos estos elementos desembocan en que tenemos un elemento favorecedor para este tipo de actividades. Ahí tenéis tres personas desarrollando una espera con el objetivo de ver lobos en la Sierra de la Culebra, ¿vale? Aparte de todo esto que os he contado, en la Culebra, a finales del 2015, se abrió el Centro Temático del Lobo Ibérico de Castilla y León, que es un centro sobre todo destinado a hacer educación ambiental. Yo trabajo algunos días allí, ayer trabajé allí. Y bueno, pues pretende un poco aprovechar el lobo vivo como motor de desarrollo rural. Es una ventaja que tienen todavía las zonas loberas como el noreste de Zamora, y luego hacer educación ambiental, que como sabéis es la pobre de las educaciones. La educación con la crisis pues ha ido a pique en muchas cuestiones, pero la educación ambiental mucho más, ¿no? Entonces el centro es un complemento también. Aquí hay una chica aquí atrás que el año pasado hizo una actividad con Yobo, y bueno, pues una de las cosas que se hacen, aparte de hacer esperas, talleres, es visitar el centro del lobo, ¿no? Que tiene lobos en semilibertad también, ¿no? Fijaros, 53.300 personas han pasado entre el 10 de octubre del 2015 y el 17 de julio del 2017, ¿vale? El lobo es un motor de desarrollo rural. Todos estos elementos os los resumo. La alta densidad de lobos, en la Culebra viven 9 manadas de lobos, 8 manadas de lobos. El matorral bajo, que os he explicado, esas quemas históricas han favorecido la presencia de matorral bajo, ¿vale? Enquistado, matorral, que favorecen la observación de lobos. Si todo fuera pinar o fuera robledal, probablemente sería muy difícil verles, ¿verdad? Además hay numerosas zonas forestales que amortiguan, o sea, que albergan la tranquilidad para los lobos. Hay un montón de pistas forestales y de cortafuegos. Os recuerdo que los lobos se desplazan sobre todo por las pistas y por los cortafuegos, porque por un tema de gasto energético ahorran mucha energía, entonces muchas veces se les busca con el telescopio por esas zonas. Hay guardería forestal, eso es importante. En otras zonas no hay tanta. En la Culebra hay bastante guardería forestal, que bueno, pues si ves a alguien metido en un sitio donde no tiene que estar, o ves a un paisano como el año pasado, en enero, que estaba chiscando el monte al final de una espera, bueno, pues puedes llamarle, ¿no? O te encuentras a un tipo metido en una zona de reproducción, puedes llamarle y decir, oye, por favor, intervenir, ¿no? El relieve, como os he dicho, es favorecedor también porque son valles muy abiertos, que tienen desniveles y que favorece la observación. Hay poca persecución, me atreveré a decir, hombre, a veces hay algo de furtivismo. Hace 2 años apareció un lobo muerto con disparos de postas en el trasero, pero en general me atrevo a decir de que la persecución del lobo en la Culebra, hablo de ilegal, no es importante. Sí que es importante en los cotos del entorno. Y luego, bueno, hay recursos etnográficos para complementar estas actividades y el Centro del Lobo de Castilla y León. Pasa, por favor. Bueno, Zamora se ha convertido o el lobo ha convertido a Zamora en un territorio bueno, conocido en muchos sitios por eso, ¿no? Por la presencia de lobos, ¿no? De hecho, es un folleto de la Diputación Provincial donde aparece pues, cientos de aullidos, millones de pájaros, bueno, 550 aullidos cada noche, ¿no? Zamora ya y el lobo van de la mano, ¿no? Pasa, por favor. Esto es una frase de un abuelo que me encontré hace unos meses, que estaba cogiendo matorral para chiscar su lumbre, bueno, para chiscar fuego en casa. Y hablando un poco de lobos, yo procuro sacar el tema del lobo pues inmediatamente, ¿no? Porque la gente sabe mucho del tema y bueno, te aportan muchas cosas. Te dijo, a la Sierra de la Culebra, si le quitas los lobos, no la conoce nadie, me dijo este paisano. Entonces la frase la apunté rápidamente en una libreta y me pareció interesante, ¿no? Fijaros, vamos a ver un poco ya, entrar en materia. El lobo en la Sierra de la Culebra es un motor de desarrollo rural económico muy importante. Como os he dicho, aunque hay una serie de argumentos ecológicos, científicos, culturales, estéticos, etcétera, parece que si no publicamos datos económicos nadie presta atención al tema, ¿no? Bueno, en 2012 hicimos una estimación. Utilizamos un método, estimamos un poco pues, el número de reservas, las tasas de ocupación, el número de personas, el número de noches persona, el gasto medio, etcétera, y llegamos a la conclusión de que, vete dándole algún clic, por favor, dale 3 o 4 clics. Vale, gracias. Llegamos a la conclusión de que el lobo generaba en la Culebra, solamente en comer y en dormir, en un grupito de localidades en la zona central de la Culebra,
¿vale? Que es donde se centra el turismo lobero, Villar de Ciervos, San Pedro de las Herrerías, ahora Figueruela. Yo procuro que la gente tome café en más sitios y que duerma en más sitios, para aquello de diversificar y que el lobo poco a poco vaya generando buen rollo. Bueno, llegamos a la conclusión, bueno, había casas rurales de que tenían el 90% de sus reservas de gente que venía a ver el lobo. O sea, el 90% de las personas que se alojaban en Beniata, una casa rural que está en San Pedro de las Herrerías, venía por el lobo. Algunas no tenían, porque estaban en los extremos en Tábara, que no hay turismo lobero, ¿vale? Pero las que estaban un poco cerca de las manadas conocidas y observadas, tenían hasta el 90% de sus visitas. El Remesal, otro alojamiento de referencia en Villar de Ciervos, tenía cerca del 50%, el 60% incluso. El turismo exterior es el turismo exterior es más alto que en otras zonas de Castilla y León. La tendencia parece creciente, yo no tengo ninguna duda que es creciente. Llevo visitando La Culebra casi 25 años y veo que cada día es más visitada por más gente. Y bueno, quedaros con ese dato. El comer y el dormir en las casas rurales de la Sierra de la Culebra en 2012 lo estimamos en 440.000 euros, ¿vale? Entre el 6 del 2015 y entre el 6 del 2016, los 387 participantes en las actividades que yo he organizado en La Culebra, en un año, 12 meses, han dejado 55.000 euros. En 2 años, los datos están por depurar y por ordenar y por sentarme un día con ellos y contarlos. En 2 años, la gente que ha participado en las actividades de Yubo ha generado 115.000 euros más o menos. Si a eso le sumas las otras iniciativas que se desarrollan en la zona y la gente que va por libre, ¿vale? Pues los datos económicos son abrumadores. Os recuerdo que la caza del lobo en La Culebra genera una media de 30.000, 35.000 euros al año, ¿vale? Solamente Yobu ha generado en un año más que casi el doble que lo que genera la caza, ¿vale? De lobos en La Culebra. El turismo lobero tiene otra ventaja también. No solo mejora la percepción de la gente que va a ver lobos, que se dejan un montón de mensajes de conservación, la implicas muchas veces en la gente, luego sigues contacto con ella y siguen trabajando en esos temas y se implican y se meten en un grupo conservacionista y bueno, realmente muchas veces la gente que ve lobos en naturaleza, yo estoy convencido que crea un vínculo con la especie que la hace más suya y la defiende, ¿no? Me da esa impresión, ¿no? Si os dais cuenta, la percepción que tiene el lobo en España, hay un trabajo en Cantabria, vamos a utilizarlo a extrapolarlo a otras zonas, pero bueno, la mejor percepción que tiene del lobo, o sea, las mujeres universitarias, con estudios universitarios, que viven en el medio urbano, son el grupo de población humana que tiene mejor percepción hacia el lobo, ¿vale? La peor percepción hacia el lobo la tienen hombres sin estudios y que viven en el medio rural, ¿vale? El turismo lobero está generando una percepción mejor del lobo en las zonas rurales. De hecho, el año pasado hicimos un trabajo en 2016 y hicimos una serie de encuestas por diferentes en 2 localidades, en Villar de Ciervos, que es el de la izquierda, que tiene un turismo lobero consolidado y creciente, y en Tábara, que no tiene turismo lobero. Es decir, no va nadie a ver lobos ni a alojarse en la zona, ¿no? La gente, sobre todo, se aloja en las zonas centrales de La Culebra, donde están las manadas conocidas y donde están los puntos de observación autorizados. Bueno, pues también el turismo lobero está generando una serie de ventajas y está favoreciendo mejorando la percepción del lobo. Bueno, si os sirve como un dato interesante que os puede, ¿cómo es el participante de las actividades loberas? Bueno, pues yo tengo gente desde 4 años a los cuales hacemos unas actividades pues muy facilitas y muy infantiles y muy cómodas. No me les llevo a las 6:15 de la mañana a hacer una espera a los niños, no porque voy a conseguir un efecto no deseado. Hago una actividad por la tarde con ellos facilona, ¿no? Con huellas y con arcilla, y a última hora pues que vean un ciervo con el telescopio ya me conformo, ¿no? Pero bueno, hay gente entre 4 y 81 años, aunque en realidad, bueno, el 61% de la gente tiene estudios universitarios. El perfil del ecoturista en España tiene esas edades, la media está, entre 39 y 41 años, y el 75% tiene estudios universitarios. Más o menos lo que yo recibo es muy parecido a esto, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues bueno, hay también colectivos importantes, como por ejemplo, no solo vienen parejas, o vienen familias, o vienen gente de 2 o 2, o de 3 en 3, o de 1 en 1 que le interesa el tema, sino que también vienen grupos de FP, por ejemplo,
o de biología o de alguna facultad, pues hacer actividades extraescolares sobre el lobo, ¿no? Bueno, hemos hablado de lo bonito. Ahora tenemos que hablar de las sombras, de lo feo, ¿no? Es así, no nos queda otro remedio. No podemos hablar de las bondades sin hablar de las sombras, ¿no? Si hacemos una revisión bibliográfica de los impactos que tiene el turismo de naturaleza o las actividades recreativas en la fauna, probablemente nos volveríamos locos. Hay una cantidad de información tremenda y que te abre mucho los ojos. Es decir, las actividades turísticas y las actividades recreativas pueden generar un montón de problemas en la fauna. Como sabéis, la sociedad de consumo demanda inmediatez, demanda resultados, quiere ver, como digo yo, la garrapata que lleva el lobo en la oreja, o quiere verle las garras al águila imperial. Y ese tipo de actividades, aunque evidentemente vayamos con telescopios y con prismáticos, no llevamos un rifle, pero puede generar problemas y tenemos que tenerlos en cuenta siempre. Si tiráis de bibliografía, veréis, a modo de resumen, que el turismo de naturaleza, en el caso del lobo también puede generar molestias directas, puede generar alteraciones en el uso del hábitat. Si estamos haciendo una espera y viene un lobo y se va a la zona de reproducción y le cortamos, podemos obligarle a que dé un paseo muy grande, ¿no? Eso supone un gasto de energía, eso supone que llega más tarde a regurgitar la comida a los cachorros. Puede generar habituación. ¿Sabéis lo que es la habituación? Bueno, la habituación es la pérdida de miedo a los humanos. Eso es lo peor que le puede pasar a un lobo, donde la principal causa de mortalidad es el furtivismo, las armas de fuego, ¿no? La caza ilegal, ¿no? Por motivo probablemente del turismo, ¿no? Luego a veces para garantizar la observación de una especie se les ceba, ¿no? Se les ceba con alimento, ¿no? Leía el otro día un artículo de Escandinavia de un punto donde se les daba de comer a los osos alimentación artificial, incluso pienso, ¿vale? Como el pienso de perros, ¿no? Para que fueran y los turistas los vieran, ¿no? Turismo de naturaleza, ¿no? Bueno, pues decían que los niveles de diabetes de los osos eran elevados, ¿no? Por motivo de esa alimentación. Es decir, estamos desvirtuando todo y estamos quitando la esencia, ¿no? De los bichos, ¿no? Les estamos convirtiendo pues en perros domesticados, ¿no? Entonces los cebos, la alimentación artificial para ver glotones, lobos u osos, tiene un montón de connotaciones, ¿no? Pensar, por ejemplo, la reducción de los dispersantes, ¿no? Si tenemos mucha comida, pues los dispersantes no se van, tengo más lobos en la zona y eso puede desencadenar más daños, ¿verdad? ¿Entendéis? Etcétera, etcétera, ¿no? Luego, evidentemente, la presencia de gente en el campo pues también genera pisoteo de la vegetación, lo que es una senda por donde pues se va, yo lo veo, ¿no? Os pondré alguna foto, ¿no? La gente no se coloca en el camino, ¿no? Se mete encima de las escobas o pone la mochila encima de las escobas. Si pasas 4 días te cargas la escoba, ¿no? Y eso al final vas ampliando, generando una destrucción de la vegetación, ¿no? Dale unos cuantos clics ahora. Fijaros, hay un montón de literatura con pájaros, con osos marinos, con leones marinos, perdón, con rapaces, con lobos, con osos. Ahí tenéis, el boom del ecoturismo está colocando a la fauna silvestre en un nuevo tipo de peligros. Pues la verdad que sí, ¿no? A ver, bien. Para entrar un poco más en materia, os diré también, por ejemplo, que algunos diréis, bueno, si yo quiero ir a ver osos, o quiero ir a ver lobos, o quiero ir a ver linces, o quiero ir a ver águilas imperiales, ¿cómo lo hago para no molestarles? Bueno, pues la verdad que es complicado. Para empezar, porque en el caso de estas 3 especies bandera, lobo, oso y lince, partimos de una guía, bueno, que es interesante, que evidentemente no es vinculante, pero da una serie de pautas. Yo tuve la oportunidad de participar y de meter algunos mensajes de conservación. Pero bueno, tampoco hay mucha información. La gente no lee literatura científica y bueno, pues no se entera de los impactos reales que tiene esta problemática. Y bueno, pero tenemos ya una guía de buenas prácticas que puede servirnos para abrirnos un poco los ojos, ¿no? Pasa, por favor. Fijaros, yo voy a contar un poco cómo hago las cosas para explicaros un poco la problemática que puede generar y que veáis un poco cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Para empezar, hay diferentes puntos de observación. En la culebra hay diferentes puntos de observación, donde algunos están habilitados únicamente para las empresas, otras veces hay otros puntos que son comunes, puede ir gente por libre, ¿no? Aquí tenéis un punto medio que yo utilizo pues, de vez en cuando.
Fijaros que hay una carretera. ¿Veis el punto ahí, abajo? Vale. Bueno, las zonas que utilizan, esto es dentro de un territorio de un grupo de lobos, ¿vale? Y las zonas que utilizan los lobos, bueno, pues las zonas más delicadas, las zonas de reproducción, por así decirlo, que son intocables, pues estarían bastante lejos, unos 2 kilómetros, ¿vale? Pasa. Aquí tienes otro punto que más utilizo de todos. No sé si veis ahí ¿le veis el punto a la derecha? Es un valle muy grande, ¿lo veis? Sobre todo el punto que más utilizo es ese, sobre todo porque las zonas de reproducción están en esta zona y la distancia que hay entre el punto de observación y las zonas más silenciosas por los lobos son una media de 3 kilómetros, ¿vale? Una distancia que a mí, pues la verdad que me da cierta tranquilidad, ¿no? Pasa, por favor. Este punto, por ejemplo, pues bueno, le he solicitado a la Consejería de Medio Ambiente en varias ocasiones que lo prohíban, y no porque a mí me dé la gana, ¿no? Yo no lo visito, no lo utilizo y no lo recomiendo, y la gente que me lo pregunta le digo no vayas y le explico por qué. Ese es un pinar de reproducción, es un pinar de cría, los lobos suelen criar en ese pinar habitualmente. Y bueno, pues ahí tenéis algunos de las distancias donde se coloca la gente. 430 metros, 600 metros, 900 y pico metros. He visto gente a 48 metros del pinar, están cortando el paso de los bichos y además están generando ruidos, olores, una espera, sobre todo cuando los puntos se masifican y son conocidos, pues hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta siempre. Para empezar, cuando llegas con el coche, ¿no? A la gente hay que decirle no des portazo, por favor. La gente a veces da muchos portazos, ¿no? Luego los trípodes, clink, clink, ese ruido metálico, ¿no? La gente a veces habla por teléfono, la gente fuma, la gente tiene cuchicheos, ¿no? Entonces todo eso sumado durante las mañanas, las tardes, las mañanas, las tardes, las mañanas, las tardes, en época reproductora, ¿qué puede generar? Pues que los cachorros, que son esponjas, se empapan de todo, entiendan la presencia humana, igual que un cárabo, o que un autillo, o que un chotacabras, ¿no? Entienden como ese ruido como algo familiar. Esos animales están entendiendo al ser humano como un elemento más del entorno y les estamos generando una desventaja para su supervivencia. ¿Me entendéis? ¿Por qué? Porque esa gente, esas personas, les están habituando. Mi pregunta es, ¿valen todos los puntos de observación para hacer observaciones de la especie, teniendo en cuenta que los lobos tienen unas capacidades sensoriales tremendas, que escuchan muy bien, que huelen muy bien? Pues evidentemente no. De hecho, el modelo de turismo que se debe plantear es un modelo itinerante. Si en un punto de observación autorizado tenemos una manada que está reproduciéndose, tenemos que prohibir ese sitio y al menos cerrarlo entre abril y diciembre, que es la época más delicada de reproducción, ¿no? Os pongo algunos ejemplos de cómo se hacen las cosas en otros sitios, ¿no? En Yellowstone, donde el lobo no se caza, las distancias de observación entre las zonas de reproducción y los turistas son de 1,6 kilómetros. A mi entender está justo. En Denali, en Norteamérica, si los lobos se reproducen en tal sitio, se prohíbe el acceso de turistas de por vida, aunque no vuelvan a reproducirse en 10 años, porque ese sitio lo pueden utilizar. Hace poco me leía la tesis de una investigadora sueca, que hizo un trabajo, su tesis la hizo sobre distancias de seguridad, distancia de tolerancia, y decía que una persona que se acercaba a un lobo radiomarcado, los lobos se desencamaban, abandonaban el encame por la presencia humana, entre a veces a 47 metros y a veces a 488 metros. Pasa, por favor. Os pongo una foto de la semana pasada para que entendáis lo sensible que son estos bichos y para que entendáis que no se pueden hacer las cosas de cualquier forma, ¿vale? Es un lobo fotografiado al amanecer, a las 7:15 de la mañana. Yo estaba solo en el campo y este bicho apareció a 1 kilómetro 570 metros de mi punto de observación. Bueno, pues ahí le veis que el bicho en 2 ocasiones paró y miró hacia donde yo estaba. No me podía ver porque estaba a contraluz, porque el sol salía a mis espaldas, pero me olía en un par de ocasiones, ¿vale? Entonces, un punto de observación a 400, 500 o 900 metros de una zona de reproducción es un error en negrita, en mayúscula y subrayado. O sea, no se puede permitir, ¿no? Los lobos, como os digo, tienen un montón de capacidades sensoriales y este tipo de actividades se tienen que plantear muy, muy bien. Y, sobre todo, anteponer el bienestar de los animales a su observación. Si no se pueden ver, no se pueden ver. Pero, ante todo, los lobos, en este caso, son lo primero, ¿no? Los puntos de observación a veces se masifican, ¿no? En la culebra hace falta pues, que haya un plan de uso y gestión, hace falta una señalización. Están en ello, llevamos un poco de retraso, pero bueno, se están consiguiendo algunas cosas.
Fijaros, en un punto de observación, entre el 24 de marzo del 2014 y el 9 de noviembre del 2015, me dediqué a apuntar un índice, ¿no? Número de personas y número de vehículos en el punto de observación, como índice de afluencia y demás. Llegué a unas conclusiones. La media de vehículos persona era 5 vehículos, 14 personas. Los fines de semana, para una muestra de 116, la media de vehículos es 6,67 vehículos, 18,87 personas. Y los días que no eran fin de semana se reducía. Es decir, la gente sobre todo sale en fin de semana, ¿vale? Pasa, por favor. En algunas ocasiones, esto no ha vuelto a pasar, desgraciadamente, o sea, no ha vuelto a pasar, menos mal, pero bueno, a veces, por ejemplo, el 30 del 10 del 2015, sobre todo porque, bueno, había una manada que se estaba viendo bastante bien, se corrió la voz, ahora os comentaré por qué se corre la voz y qué se puede hacer para que no se corra la voz, pues llegaron a juntarse 14 personas y 56 vehículos, ¿no? Entonces, en un punto de observación, bueno, pues al final no es cómodo, ¿no? Aquí tenéis algunos de los impactos o de las cosas que se deberían de minimizar en la Culebra o en todos los lugares donde se realiza turismo de estas características, ¿no? Ahí tenéis una foto arriba a la izquierda, masificación. A veces la gente cuando llega con el coche, en vez de aparcarlo en el punto autorizado, se mete y tienes que andar moviendo los trípodes. Es decir, o llega tarde y la gente no sabe aparcar en un sitio y quieres llegar con el coche hasta el mismo sitio muchas veces, ¿no? Me encantan los perros. Sé que hay gente que no le va a gustar lo que voy a decir, pero también me gusta Camarón y no lo escucho en las esperas, ¿no? Los perros son animales que pueden transmitir enfermedades a los lobos. Los lobos son muy territoriales. Una caca o un pis de un perro puede generar un intrusismo en las poblaciones, en una manada de lobos. A veces la gente lleva a los perros sueltos y los perros pueden correr detrás de un corzo que está en la zona. El día que un lobo mate a un perro, que lo entienda como un intruso, tendremos un problema. En la cordillera cantábrica, no sé si sabéis que en algunas ocasiones la gente que va a ver osos se lleva al perro, el perro se aburre de su dueño, de estar 3 horas esperando, se da un paseo y se encuentra con un oso. Y el oso, ¿qué hace? Carga detrás del perro y el perro va al dueño, ¿no? Entonces hay cosas que no se deben de plantear, ¿no? Es decir, los perros, pues bueno, en mi caso, no, a la gente que trae perros los dejan en el coche a la sombra y después de la espera ya lo sacan en un área recreativa. Pero a las esperas no les permito que lo lleven, ¿no? Porque no es necesario, ¿no? Y porque puede generar un montón de, una serie de cuestiones que tenemos, no, ¿por qué vamos a crearlas, ¿no? Bueno, tenéis también hay un punto en la foto central del medio, pues un vehículo cerca de a 400 metros de una zona de reproducción. Os recuerdo que el turismo ordenado se convierte en turismo desordenado. Si yo llevo a gente mañana por la mañana a un punto de observación, es probable que esa gente vuelva el año que viene por su cuenta, porque se lo aprende. Si llevo a la gente a un punto de observación que es cómodo y que los lobos están lejos, no me preocupa. Pero si llevo a la gente a un punto de observación muy delicado, la gente va a volver y estoy engordando la pelota. ¿Me seguís? Para ir concluyendo, os cuento 3 cosas. Prometo en 5 minutos terminar. Las redes sociales son una herramienta devastadora para muchas cosas. Todos utilizamos Facebook, Twitter, etcétera. Y bueno, la gente tiene una prisa tremenda por colgar con inmediatez. Yo cuando cuelgo un vídeo de lobos lo cuelgo días después de verles, giro las imágenes para que no se identifique el sitio y procuro pues intentar minimizar al máximo ese tipo de pistas para no aumentar esa masificación y no dar pistas de la presencia de los bichos, ¿no? Esta foto no sé quién me la envió, la verdad que me la envió alguien y tiene realmente 3 cosas que se deberían de minimizar. Si yo cuelgo esta foto y la veis 5.000 amigos en Facebook y digo que he visto 2 lobos esta mañana, sabéis que los he visto aquí, no hay ninguna duda, ¿no? Te vuelvo al fin de semana siguiente porque ya sé que se están viendo lobos ahí. Además me llevo el perro, sinceramente, entonces bueno, creo que es una imagen que dice mucho por sí. Esto es el fin de semana pasado, vimos 2 lobos. Y bueno, la foto que yo cuelgo en Facebook es así, ¿no? ¿Dónde estamos? Bueno, pues habrá gente que lo sepa, pero probablemente el valle donde les he visto nadie lo va a identificar aquí, ¿no? Una foto como esta, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues si pongo he estado con clientes, he visto 4 lobos y lo cuelgo rápidamente y todo el mundo con la foto identifica el valle, pues estoy generando un problema para los lobos o para ese sitio, ¿no? Estoy delatándoles. Pasa. Bueno, os habréis preguntado esto. ¿Qué porcentaje se ve la fauna de la culebra? El ciervo se ve en un 100% de las ocasiones. Pasa, por favor. El corzo se ve en un 75%. El jabalí se ve en un 40%. O 25%, perdón. El lobo 30-35%. Y el zorro 10%, ¿vale? Los lobos son difíciles, ¿eh? Son bastante difíciles de observar. Pasa.
No se trata de poner un telescopio y mirar, se trata sobre todo de hacer divulgación, de utilizar las actividades para mejorar la percepción de la especie, ¿no? ¿Eso cómo se consigue? Con divulgación, pasa. Divulgación sobre las presas del lobo, pasa. Interpretación ambiental, descubrir, interpretar, despertar interés, pasa. Ahí viendo una carqueisa, un arbusto que aquí no tenéis, una leguminosa muy interesante, pasa. Bueno, pues explicando un poco con la tablet las huellas de los corzos, pasa por favor. Esto es importante, es una visita a una ganadería que tiene mastines, a la ganadería Alberto Fernández, ganadero profesional con 1.500 ovejas y con 12 mastines, que los lobos no le matan ninguna oveja, es un ejemplo a seguir y es necesario conocerle porque estamos acostumbrados a hablar de la palabra incompatible, ¿no? Pues aquí hay coexistencia, compatible, ¿no? Es posible, ¿no? Pasa por favor. Ahí tenéis una trampa lobera, también puesta en valor en una de las actividades, no solo lobo vivo, sino también todo lo que tiene alrededor. Pasa, por favor. Un taller sobre carlancas, sobre collares para proteger el cuello de los mastines. Pasa. Un taller sobre pieles, ahí tenéis a Kiki y a Ivana, que están por ahí. Y cráneos, un poco conocimiento como base para la conservación, ¿no? Si no conocemos al lobo, nunca vamos a conservarle. Un taller sobre noticias del lobo en los medios de comunicación, verdaderas barbaridades. Se trata de hacer a la gente más crítica y que sepa cómo enfocar el tema. A veces también vienen periodistas. Sobre todo se sugiere que se utilice la palabra cánidos, porque diferenciar un daño de un lobo de un perro es muy difícil. Todo el mundo habla de lobos. No, pues no es difícil, ¿no? Y sobre todo sacar noticias positivas, ¿no? Bueno, aquí se abusan de las fotos con sangre, sangre y sangre. Educación ambiental para los más pequeños, fundamental. Pasa. Un taller de huellas sobre el lobo, pasa. Por último, quedan 4 diapositivas. Os comento un poco en qué marco legal estamos. Yobo es una empresa de turismo activo. Para hacer estas actividades en Castilla y León hay un decreto que lo regula la Junta de Castilla y León, turismo. Turismo, digamos que genera el marco legal y medio ambiente da las autorizaciones para que desarrollemos las esperas y las actividades dentro de la reserva de caza de la Culebra. A mí particularmente defiendo lo que considero que es justo. Considero que con los argumentos que tenemos ahora mismo estamos banalizando probablemente la actividad, porque para hacer la actividad que yo realizo no hace falta ser biólogo como yo. Puede ser biólogo, puede ser ambientólogo, puede ser ingeniero de montes, puede ser tener un módulo de formación profesional, ¿vale? Sobre medio ambiente, el técnico superior, o puedes también tener un curso de monitor de nivel. Un curso de monitor de nivel está muy bien, es un curso que te permite manejar grupos, que te permite hacer el boca a boca a alguien si se cae, hacer actividades y dinamizarlas, pero sinceramente considero que hay que separarlo. Considero que hay que separar el turismo activo del turismo de naturaleza por muchísimos motivos, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, y perdonadme si a alguien no le gusta. Si a mí me duele una pierna, no llamo a un fontanero, ¿no? Entonces, en estas actividades parece que la biología es lo último de lo último, ¿no? Y se sigue banalizando, ¿no? ¿Eso qué genera? Pues una banalización de la actividad probablemente y una menor calidad turística, ¿no? La ética, evidentemente, no te la explican en la facultad ni en los estudios, tienes que tenerla, ¿no? Pero es así, ¿no? Por último, la caza del lobo, a mi entender, no es compatible con el turismo lobero. Las manadas tienen su dinámica. La extracción de ejemplares de las manadas turisteadas pues es un tema que yo no comparto. De hecho, lo he hecho público varias ocasiones y lo he hablado con la gente de la administración. ¿Por qué motivo no tiene sentido matar lobos de las zonas turisteadas, ¿no? Recuerdo que los grupos de lobos turisteados en la Culebra se siguen cazando lobos todos los años, ¿no? Para empezar, porque el valor que tiene cada uno de estos lobos tiene su peso en oro, ¿vale? Así de claro, tiene su peso en oro, ¿no? Evidentemente, matar un lobo de una manada puede generar molestias y puede hacer que la manada se abandone la zona durante 15 días, no les vemos. Por otro lado, estamos reduciendo el número de ejemplares. Si tengo 5 lobos, si son difíciles de observar, si tengo un 30% de éxito, mato uno, pues me quedan 4, aumento las dificultades. Puedo generar también mayor nocturnidad en las manadas, es decir, el impacto de la caza puede generar eso, puedo reducir las observaciones.
Y luego, evidentemente, en la culebra no es lógico la extracción cinegética de los lobos porque la presencia de lobos es compatible con la ganadería. Los lobos no generan problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que dejar este mensaje siempre por ese motivo, ¿no? Porque en la culebra no tiene ningún sentido la caza de la especie, en términos económicos es mucho más importante el turismo que la caza, y porque para esta actividad pues puede ser incompatible también, ¿no? Es decir, si los lobos son delicados y son sensibles y cuesta verles, pues si encima te los cazan, lo tenemos mal, ¿no? Para terminar, turismo, zonas de observación, en zonas de reproducción, no. ¿Vale? No recomendable por muchos motivos: habituación, molestias, desplazamientos, traslados, estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Hay zonas intocables y hay lugares secretos de la vida de los lobos que se deben de proteger y no tocar. Yo no hago turismo de observación en zonas de reproducción. Antepongo siempre el bienestar de los animales a su observación, ¿vale? Si no los veo, no los veo, pero vuelvo al día siguiente. Pero no garantizo las observaciones metiéndome en una zona de reproducción, porque eso es un problema, y hay un montón de literatura: molestias, habituación, desplazamientos, traslados, o delatar a los animales. Ya ha pasado, ¿no?, en algunas zonas de la cordillera cantábrica, ¿no? El turismo en un grupo de lobos reiterado ha hecho que todo el pueblo sepa dónde están los lobos y cuando abre la época de caza les hayan matado, ¿no? Por último, turismo de lobos en cualquier área, evidentemente no. Evidentemente no. Yo tengo la ventaja de ser zamorano y de trabajar en la culebra, donde hay una serie de elementos favorecedores. Pero hacer turismo de lobos, por ejemplo, en Ávila, donde hay un conflicto grande, o en Salamanca, os garantizo que a los 15 días esa manada está tocada y hundida, ¿vale? Porque les delataríamos, ¿no? Quedaros con el mensaje final. ¿Turismo sí, turismo no? Bueno, no lo sé. Desde luego, hagamos como hagamos las cosas, que sea ante todo anteponiendo el bienestar de los lobos a su observación. De otro modo no tiene sentido, ¿vale? Seríamos hipócritas. Muchas gracias.